Mi hermano guardaespaldas de la joven amante juró que su devoción trascendía el amor mortal. Para evitarle la soledad palaciega, vendió nuestra casa ancestral, rompió mi compromiso y me obligó a servidumbre. Cuando la acusaron falsamente me rompió las piernas para comprar su libertad. Cuando los rebeldes asaltaron el palacio, me cubrió con sus ropas como señuelo para el sacrificio. Morí desangrándome en la cuneta, hasta que mis ojos se abrieron de golpe y recordé el día en que vendió mi futuro. Gracias por ver. Tu apoyo hace que estas historias sigan creciendo. Si te gustó, dale a me gusta y suscríbete para ver más historias fascinantes. ¿Qué historia deberíamos contar a continuación? Cuéntanoslo abajo. Capítulo 1. ¿Qué? ¿Quieres que Muyun entre al palacio como sirvienta? Al despertar, vi la ansiedad en las caras de mis padres. Mi hermano Zhou Shufeng, vestido con un uniforme de guardia nuevo, asintió con firmeza a mis padres. La joven entra al palacio y necesita a alguien capaz a su lado. Creo que Muyun es la elección perfecta. Inmediatamente me di cuenta de que había renacido. Ese día, mi hermano informó a toda la familia que había gastado una fortuna en conseguir contactos, no solo para conseguir un puesto como guardia, sino también para añadir mi nombre a la lista de doncellas que entraban en palacio. En ese momento, las expresiones de mis padres eran sombrías. Que mi hermano entrara en palacio como guardia podría interpretarse como una aspiración a un futuro mejor, pero yo ya estaba comprometida con un pretendiente adecuado, una familia adinerada y de buen carácter, alguien a quien mis padres se habían esforzado por encontrar. Si entraba en palacio, este matrimonio sin duda se cancelaría, por no mencionar los peligros del palacio. Quizás ni siquiera llegaría a los 25 años para irme, e incluso si lo hiciera, probablemente estaría arruinada para siempre. En ese momento mi madre rompió a llorar. Mi padre, sin embargo, pensaba en otra cosa. Frunció el ceño y le preguntó a mi hermano mayor: Fulgur, has hecho tantos contactos. Eso debió costar cientos de taels de plata, ¿verdad? ¿De dónde íbamos a sacar tanto dinero? Me dolió el corazón. Los recuerdos de mi vida pasada me inundaron, y supe lo que mi hermano estaba a punto de decir, la respuesta que había hecho que el cabello de mi padre se volviera blanco de la noche a la mañana. Efectivamente, mi hermano habló con calma. Vendí nuestra casa ancestral en el viejo pueblo. Ante esas palabras, el rostro de mi padre palideció y mi madre casi se desmaya. Verán, la casa ancestral en el viejo pueblo era el alma de mis padres. Habían trabajado duro toda su vida, con la esperanza de regresar a esa casa en su vejez para disfrutar de una jubilación tranquila. Ahora que la casa se había vendido y mi hermano mayor había usado toda la plata para afianzar contactos, mis padres no tenían a dónde ir en su vejez y tendrían que depender del administrador de la finca para su sustento. Y aunque lo llamaran jubilación, si terminaban con un administrador de fincas cruel, se verían obligados a trabajar sin descanso, y peor aún, podrían incluso ser regañados y golpeados a la menor provocación. En mi vida anterior, acusé furiosamente a mi hermano de ser desleal, solo para ser reprendido por él. Muyun, la lealtad y la piedad filial son lo primero. Además, nuestra familia tiene comida y grano, ¿cómo podemos estar tan desesperados? La joven está sola en el palacio con tanto frío y miedo. Lo que deberías pensar ahora es en cómo servirla bien y protegerla, no en llenarte la cabeza de pensamientos egoístas. Mi hermano siempre ha sido así. Desde que tengo memoria, me ha enseñado a ser leal a la joven por el resto de mi vida. Pero en realidad, no somos sus sirvientes. La joven nació en una mansión de la marquesa. Mi padre era el contable de la finca de la marquesa, y mi madre estaba a cargo de los jardines. Hace 2 años, rescataron nuestros contratos y quedaron libres. Pero mi hermano se aferra a su rol de sirviente de la joven y se niega a renunciar a él. Una vez sirviente, siempre sirviente, la joven es mi amo de por vida. No solo le jura lealtad, sino que también me exige hacer lo mismo. En mi vida anterior, me envió al palacio y me encargó trabajar en el pabellón de aguas termales, donde estaba destinada la joven. Cuando el emperador sospechó de ella, el Ministerio de Castigos nos llevó a mí y a las otras 2 criadas de turno para un riguroso interrogatorio. Incluso después de ingresar al Ministerio de Castigos, aún me aferraba a una pizca de esperanza, pues sabía que el eunuco encargado de las ejecuciones en el Ministerio de Castigos tenía una estrecha relación con mi hermano. Él sabía que yo era la hermana de mi hermano,
así que seguramente mostraría misericordia durante la tortura. Pero nunca esperé que mi hermano viniera personalmente al Ministerio de Castigos a instruir a ese eunuco. El joven amo está actualmente bajo sospecha del emperador, y la situación es peligrosa. Debes golpearla brutalmente. Cuanto más brutal, mejor. Solo si estas doncellas de palacio insisten en la inocencia del joven amo, se disiparán las sospechas del emperador. Ni siquiera el eunuco soportó mirar y dudó. Pero Muyun es tu propia hermana. Si algo le pasa, su vida estará arruinada. ¿Cómo les explicarás esto a tus padres? Su hermano negó con la cabeza solemnemente. Su estatus actual es, ante todo, el de doncella de palacio del joven amo, y solo entonces es hija de nuestros padres y mi hermana. La lealtad es lo primero. No puedo ignorar mis sentimientos. En ese momento, no podía creer lo que oía y grité de hermano. Pero él solo frunció el ceño con el rostro lleno de determinación. Muyun, es el momento en que se pone a prueba la verdadera lealtad. Debes demostrarle lealtad al joven amo. Por lealtad, las otras dos doncellas y yo sufrimos torturas en el Ministerio de Castigos. Tuve más suerte, solo perdí una pierna pero sobreviví. Las otras dos doncellas del palacio no tuvieron tanta suerte. Una no soportó la tortura y se mordió la lengua para suicidarse, mientras que la otra murió a causa de las palizas. Tan trágica escena finalmente convenció al emperador de la inocencia de la joven. Después de que me llevaran de vuelta a Chanshuixian, la joven ama nunca vino a verme. Estaba ocupada en el estudio imperial con el emperador, intentando ganarse su favor, y no tenía tiempo que perder para una humilde doncella de palacio como yo. Mi hermano suspiró. El emperador sabe cuánto sufrió la joven esta vez. Ya la ha ascendido de rango y le ha otorgado numerosos regalos como compensación. Tras este incidente el emperador comenzó a favorecerla aún más. Cuando se fue de gira al sur, la llevó consigo. Desafortunadamente, antes de llegar al sur, se encontraron con soldados rebeldes que abordaron su barco. Los rebeldes se abalanzaron sobre el barco, agarraron a las mujeres con la intención de violarlas. Fueron tan descarados que ignoraron a las doncellas del palacio y atacaron a las emperatrices vestidas con túnicas de seda. En el último momento mi hermano corrió hacia mí. Protegió a la joven, que gritaba y lloraba, y luego me cubrió con fuerza con un conjunto de ropa exterior de concubina y me empujó fuera de la cabina. Esa fue la peor pesadilla de mi vida. Los rebeldes me agarraron, gritando que querían probar a la mujer del emperador. En la cubierta. Mi hermano protegía a la joven y se subió a un pequeño bote para escapar. Ni siquiera me miró. Los rebeldes me arrancaron la ropa. Por suerte, cuando uno de ellos se abalanzó sobre mí, logré agarrar un cuchillo que se le cayó a un guardia muerto. Apuñalé al rebelde en el cuerpo y mientras gritaba y caía, salté al río. Por suerte logré agarrarme a un trozo de madera flotante. Después de estar a la deriva en el río toda la noche, finalmente logré llegar a la orilla. Para entonces los refuerzos ya habían llegado y los rebeldes habían sido completamente aniquilados. El emperador y la emperatriz descansaban en un carruaje cercano. Corrí hacia el carruaje donde estaba la joven. Sin embargo, antes de que pudiera acercarme, alguien me detuvo. Era mi hermano mayor. No había rastro de alegría en su rostro al verme sobrevivir a la terrible experiencia, solo una profunda preocupación. Muyun, siendo soltera, fuiste atacada por los rebeldes y perdiste tu virtud. No debes volver a acercarte al joven amo. La vida en palacio ya es bastante difícil. La reputación del joven amo no puede seguir manchándose. Me quedé tan impactado que me tembló todo el cuerpo. Hermano, ¿qué significa esto? Soy la doncella del palacio del joven amo. Si no me dejas volver, ¿me estás diciendo que me tire al río y me mate? Mi hermano, con aire afligido, asintió. Muyun, morir protegiendo al joven amo es cumplir con tu deber como leal sirviente. Es tu destino. Al ver que me negaba a irme, llamó a varios compañeros, quienes me llevaron a la fuerza. Así, me abandonaron en la calle. Aunque me habían vendado las piernas rotas, habían estado empapadas en agua del río toda la noche y ahora me dolían insoportablemente. No recuerdo cómo morí. Solo recuerdo, aturdido, que alguien me dijo, si un padre es cruel, ¿por qué un hijo debe ser filial? Si un amo no muestra piedad,
¿Porque un sirviente debe ser leal? Derramé lágrimas. Sí, había desperdiciado toda mi vida como el supuesto sirviente leal. ¡Qué inútil! Zhou Muchuan, ¿quieres empezar de nuevo?, preguntó la voz de nuevo. Asentí frenéticamente. Si pudiera empezar de nuevo, nunca volvería a ser esa persona tan leal. El cielo tenía ojos. De verdad que me dio otra oportunidad. Esta vez, cuando vi a mi hermano mayor vender nuestra casa ancestral, no salté a regañarlo. ¿De qué servía regañarlo? Después de mi vida anterior, ya sabía que no se podía razonar con mi hermano mayor. Así que solo consolé a mis padres después de que mi hermano mayor se fuera. Padre. Madre. No te preocupes. Ganaré plata rápidamente y recompraré la casa ancestral. Pronto. Llegó el día de entrar al palacio. Mi hermano me acompañó hasta las puertas y fue a informar a los guardias. Le di plata a la matrona a cargo. Te asignará un puesto en el pabellón de agua de manantial. Igual que en mi vida anterior. Mi hermano me reprendió. Muyun, debes serle leal a la joven. Asentí con la cabeza. Luego, tras cruzar las puertas del palacio, corrí directamente a la oficina de ropa sin mirar atrás. Unos días después, mi hermano descubrió que no había ido al pabellón de agua de manantial para servir a la joven, sino que me había convertido en costurera en la oficina de ropa. No pudo evitar montar en cólera. Dije entre lágrimas que no fue idea mía. Perdí mi pañuelo en el camino, y la señora lo recogió en la oficina de ropa. Vio que era hábil bordando e insistió en pedirle a la matrona encargada de las tareas que me llevara. Por supuesto, perdí el pañuelo a propósito. En mi vida anterior, In Longyan siempre había admirado mi labor de bordado, pero en aquel entonces ya formaba parte de Chen Xuexian, así que solo podía intercambiar técnicas conmigo en privado. En esta vida, para que me eligiera, me quedé despierto toda la noche antes de entrar al palacio para bordar este pañuelo. El diseño era la flor de ciruelo marino, el favorito de In Longyan. Al verlo, quedó cautivada de inmediato por mi talento y me nombró miembro de la Oficina Imperial de Ropa. In Longyan fue nombrada personalmente por la emperatriz viuda, para que la matrona a cargo no se atreviera a ofender a una figura tan poderosa solo por la plata que le regaló mi hermano. Así que, naturalmente, terminé en la agencia de ropa. El primer paso de mi plan había tenido éxito. Mi hermano estaba furioso. Dije lentamente, ¿no deberías alegrarte por mí? La Oficina Imperial de Ropa es un puesto lucrativo y a menudo se reciben bonificaciones. Quizás en 1 año o 2 pueda recuperar nuestra casa ancestral. A mi hermano no le importaba la casa ancestral, solo le importaba la joven, pero ¿y la joven? Te envié al palacio para ayudarla. Lo interrumpí. La joven claramente trajo 4 doncellas personales al palacio. ¿Por qué la haces parecer sola? Según las normas del palacio, después de que las concubinas son seleccionadas y entran al palacio, pueden traer a sus doncellas de cuando eran jóvenes. La joven proviene de una familia noble, así que trajo a 4, pero mi hermano insistió en enviarme a su palacio. Mi hermano dijo fríamente, ¿qué sabes tú? Cuanta más gente te rodee, mejor. Me burlé. ¿De verdad? ¿Acaso mi hermano cree que la joven no tiene suficiente gente a su alrededor? ¿O cree que si estoy con ella, tendrá una excusa para visitarla cuando quiera? Esto fue algo que solo comprendí después de entrar en palacio. Su puesto como guardia implicaba que entraba y salía con frecuencia de los palacios de la emperatriz, lo que inevitablemente despertaba sospechas. Pero conmigo su propia hermana, sirviendo en Chen Xuexian, tenía una razón legítima para visitar a la dama. Ahora que había expuesto sus verdaderas intenciones, mi hermano montó en cólera. Has retorcido mi leal corazón hasta convertirlo en algo tan vil. Es evidente que tu mente está llena de pensamientos sucios. Hoy yo, tu hermano mayor, te daré una lección. Mientras levantaba la mano para golpearme, de repente, una voz aguda resonó desde la esquina, causando un gran alboroto. Una figura con una túnica de dragón amarilla brillante apareció a la vista. Era el emperador que regresaba de la corte. Mi hermano y yo nos arrodillamos apresuradamente. El emperador caminó lentamente hacia nosotros, rozándonos con el borde de su túnica. El eunuco a su lado nos regañó. ¿Un guardia y una criada de palacio se pelean en la ciudad prohibida?
¿Qué clase de comportamiento es este? Mi hermano se acobardó rápidamente. Su Majestad, por favor, perdónenos. Eunuco. Esta criada de palacio es mi hermana menor. Se comportó mal. Así que, como su hermano mayor, solo le estaba dando una lección. Antes de que pudiera terminar, el eunuco lo interrumpió bruscamente. ¿Cómo te atreves? ¿Acaso no hay reglas en la ciudad prohibida? Si una doncella de palacio se porta mal, es deber de la matrona disciplinarla. ¿Cuándo te tocó a ti, un simple guardia, a interferir? Tráelos aquí, 50 latigazos a cada uno. Cuando el joven eunuco estaba a punto de llevarnos a rastras, el emperador hizo un gesto con la mano. A la orden del emperador, el eunuco se detuvo de inmediato. El jefe de los eunucos sonrió ampliamente, Su Majestad. ¿Cómo vamos a manejar esto? El emperador guardó silencio. Se acercó a mí, bajó la mirada y me preguntó: ¿cosiste tú mismo esta bolsa? Me sobresalté al darme cuenta de que se refería a la bolsa azul lago que colgaba de mi cintura. Respondí rápidamente: sí. El emperador dijo: tu artesanía es bastante buena. ¿Cómo te llamas? Respondí: tu sirviente es Muyun, trabaja en la oficina de ropa. El emperador asintió. El rocío otoñal baña tu cabello, un nombre único. Bueno, como hoy estoy de buen humor, los perdonaré a ti y a tu hermano por esta ofensa. Pero no permitan que vuelva a suceder. Dicho esto, el emperador partió con su séquito en una gran procesión. Mi hermano y yo nos arrodillamos durante todo el camino mientras el emperador se marchaba. Solo después de que su figura desapareció por completo nos pusimos de pie. Pensé que mi hermano se sentiría aliviado de que hubiéramos evitado el castigo hoy, pero en cambio me miró con el ceño fruncido. Muyun, cuando hablaste con el emperador hace un momento, ¿por qué lo hacías tan bajo y diferente de lo habitual? ¿Será que albergabas pensamientos inapropiados? Me molestó tanto que me reí a carcajadas, porque era el emperador. Cuando hablo con el emperador, debo hablar con suavidad y cautela. ¿Debería, en cambio, hablar alto y arrogantemente? Esta respuesta dejó a mi hermano sin palabras. Pero aún así frunció el ceño y me advirtió: Muyun, como tu hermano mayor, debo advertirte. Como sirviente debes mantenerte dentro de tus límites y nunca albergar ambiciones tan elevadas. Si alguna vez piensas en meterte en la cama del emperador, eso sería declararle la guerra a la joven. No me culpes por repudiarte como mi hermana. Me burlé. El emperador solo me hizo un par de preguntas. ¿Y ya estás tan tenso? Incluso estás provocando los celos de la joven. Eres su fiel sirviente. Tras decir eso, ignoré a mi hermano y volví a la oficina de ropa. Hablando de la oficina de ropa, fue un buen trabajo. Entregué las prendas bordadas a las señoras de varios palacios. Y ellas elogiaron mi artesanía sin cesar, otorgándome a menudo generosas recompensas. Algunas de las más generosas incluso me regalaron un puñado de monedas de oro. Con las monedas de oro en la mano, no pude evitar llorar de alegría. Verán, en mi vida anterior en Chensuexian, también trabajaba bordando hasta altas horas de la noche todos los días. Pero los zapatos, calcetines y bolsitas de perfume que bordé fueron entregados al emperador por la joven, quien afirmó que eran de su propia cosecha, para competir por su favor. Incluso Inlaoside, para mí, es tu amante. No puedes competir con ella por el mérito. Tanta amargura solo puede tragarse en silencio. Así, hasta mi muerte el palacio creía que la maestra de la costura era la joven. Aparte de Inlao y algunos bordadores de la oficina de ropa, nadie sabía mi nombre. Afortunadamente en esta vida, esta habilidad finalmente trajo beneficios tangibles. En tan solo unos meses, había ahorrado una cantidad considerable de plata. Mientras yo ahorraba, mi hermano tampoco se quedaba de brazos cruzados. A menudo se ofrecía a hacer turnos de noche para sus compañeros, solo para estar en la entrada de Chensuexian. Cuando la joven se sentía sola, él la acompañaba. Cuando la acosaban, él la consolaba. Y cuando no lo necesitaba, mi hermano solía venir a mi casa. No estaba allí por preocupación, sino para vigilarme. Desde la última vez que el emperador me hizo una pregunta, mi hermano me ha estado vigilando de cerca. Viene con frecuencia a preguntar por mis movimientos, asegurándose de que no coqueteé con el emperador a sus espaldas.
Un día se me acercó por casualidad y no pude evitar burlarme. Hermano, hay al menos 1000 hermosas doncellas en este palacio. ¿Por qué te fijas solo en mí? ¿No temes que otros aprovechen esta oportunidad para ascender de estatus? Sin embargo, esta vez mi hermano no respondió a mi comentario sarcástico. Su expresión era extraña, incluso un poco aduladora. Muyun dijo, ¿conseguiste un poco de azufaifo de nieve? Me dio un vuelco el corazón. El azufaifo de nieve es una flor rara de las regiones occidentales. Sus pétalos se usan en medicina y son eficaces contra cientos de dolencias. En aquel entonces, solo una planta de azufaifo de las nieves se ofrecía como tributo desde las regiones occidentales, y el emperador la obsequiaba a la emperatriz viuda. En mi vida anterior, antes del cumpleaños de la emperatriz viuda, trabajé incansablemente día y noche, dedicándome con todas mis fuerzas a bordar una pintura de una grulla que celebraba la longevidad. Lo hice todo por un solo motivo, conseguir los pétalos de la flor de azufaifo. Me crió mi abuela, quien llevaba años sufriendo de tos, y su condición se había agravado cada vez más, hasta el punto de toser sangre. El médico dijo que su frágil constitución significaba que si no se curaba, podría no sobrevivir al invierno. Por esta razón, le regalé el cuadro de la longevidad con temática de grulla a la emperatriz viuda en su cumpleaños, rezando por sus infinitas bendiciones y longevidad. El cuadro estaba bordado con exquisito cuidado, y la emperatriz viuda quedó muy complacida. Estaba a punto de recompensarme cuando me vio arrodillado en el suelo, cabizbajo y con lágrimas corriendo por mi rostro. La emperatriz viuda frunció el ceño de inmediato. ¿No es este un regalo de cumpleaños para mí? ¿Por qué lloras? Yin Lao se apresuró a explicarme. La emperatriz viuda es tan amable, quizá esta niña se haya acordado de su abuela. Incliné la cabeza mientras relataba con detalle la enfermedad de mi abuela. La emperatriz viuda estaba de buen humor en ese momento, y al oír esto, su corazón compasivo se conmovió. Nuestra dinastía gobierna el reino con piedad filial. Tu devoción por tu abuela es verdaderamente encomiable. La emperatriz viuda ordenó entonces que alguien recogiera los pétalos de la flor de azufaifo de las nieves y me los entregara. Así finalmente obtuve la medicina que salvó la vida de mi abuela. En mi vida anterior como sirvienta de palacio, no podía salir libremente, así que le confié el azufaifo de nieve a mi hermano, pidiéndole que lo llevara a casa lo antes posible. Mi hermano accedió de inmediato y se fue con el azufaifo de nieve. Pero medio mes después, recibí la noticia del fallecimiento de mi abuela. Ese día, busqué desesperadamente a mi hermano, solo para oír la cabeza de la joven ama agradeciéndole. El azufaifo de nieve que trajo Zhou el guardia fue realmente efectivo. La joven ama se aplicó el jugo de pétalos de flor en la cara y en pocos días, todas las cicatrices desaparecieron. De verdad no sabemos cómo agradecerle a Zhou el guardia, respondió mi hermano con una expresión reconfortante. Es solo mi deber como sirviente. No hay necesidad de agradecerme. Me desplomé apenas pudiendo mantenerme en pie. Resultó que la joven ama había sido arañada en la cara por un gato que tenía otra concubina, dejándole una leve cicatriz en su piel blanca como la nieve. La joven ama lloraba sin parar, y mi hermano estaba profundamente angustiado. Así que en lugar de enviar el azufaifo blanco como la nieve al palacio para nuestra abuela, se lo dio a la joven. Cambió la vida de nuestra abuela por la belleza restaurada de la joven. Mi hermano me vio sentado en el suelo, inmóvil. Se acercó con el rostro serio y me advirtió, nunca se debe hablar de esto. Si se habla, me haré el único responsable. Rompí a llorar, hermano. Tú también te criaste con las gachas de arroz de mi abuela. ¿Cómo pudiste verla morir así? Mi hermano habló con solemnidad, esa es la perspectiva de una mujer. Nacer, envejecer, enfermar y morir son el curso natural de la vida. Nuestra abuela falleció a una edad avanzada, fue un funeral alegre, pero la joven aún está en la flor de la vida. Para una mujer, la apariencia es fundamental. Con semejante cicatriz en el rostro, ¿cómo sobrevivirá en este palacio despiadado? Muyun, has servido en Chensue Xian durante tanto tiempo, ¿sabes por qué sigue siendo solo un palacio de tercera clase construido en el patio exterior? Es porque nunca aprenderás a pensar primero en tu amo. Sé que con mi hermano cerca nuestra familia está condenada a la ruina. Por eso en esta vida, tras obtener el azufaifo de nieve, no dije nada ni se lo mencioné a mi hermano.
Pero en el palacio con tanta gente y tantas miradas, la noticia llegó a mi hermano: eres una doncella de palacio y no puedes moverte libremente. Entrégame el azufaifo de nieve. Mi hermano dijo: me niego a caer en la trampa. ¿Qué nieve? ¿Qué azufaifo? No sé nada. Mi hermano estaba disgustado. De acuerdo. El pequeño eunuco del palacio de la emperatriz viuda me dijo mientras bebíamos que la emperatriz viuda te había regalado el azufaifo de nieve. No dije ni una palabra y me di la vuelta para irme. Mi hermano Zhou Muyu me agarró del brazo. Soy tu hermano mayor, ¿cómo puedes tratarme como a un ladrón? Ya registré tus aposentos y no encontré nada. Así que el loto de nieve debe estar escondido en tu persona, ¿verdad? Luché desesperadamente, pero mi fuerza no pudo con él. Me arrebataron el paquete de papel envuelto en pétalos de loto de nieve. Me lancé hacia adelante y se lo devolví. Mi hermano intentó esquivarlo, pero en el forcejeo, el paquete se le escapó de las manos, resbaló por las rocas y se precipitó en el pozo de las 1000 carpas. Mi mente se quedó en blanco. Mi hermano me maldijo Zhou Muchuan. No escuché el resto de sus palabras. Me sumergí en el estanque de las 1000 carpas y el agua me envolvió. Busqué en el estanque durante un buen rato antes de conseguir todos los pétalos del loto de nieve. Al oscurecer, logré salir del estanque tropezando y cayendo. Sin embargo, en cuanto llegué a la orilla, vi con desesperación que, sentada a la sombra, no muy lejos, había una mujer vestida con una túnica de palacio amarillo pálido. Era nada menos que la joven señorita. 2 doncellas del palacio la atendían, mientras mi hermano permanecía de pie a su lado, inclinándose. Al verme, mi hermano dijo de inmediato: joven señorita, lleva en su cuerpo la rosa blanca como la nieve. La joven señora asintió, permaneció sentada y me extendió la mano: ya que la has recuperado, tráela. Su expresión era completamente seria. Apreté con fuerza la bolsa de tela y di un paso atrás. Esto es mío. La expresión de la joven se tornó perpleja. Muyun, ¿ese es tu nombre? Me llamó. Soy tu amo y tú eres mi sirviente. ¿Cómo te atreves a discutir con tu amo? Apreté los dientes y me armé de valor para decir: mis padres sí sirvieron en la mansión del marqués, pero ya han cumplido sus contratos y ahora son libres, aunque yo entré en el palacio. No sirvo en el palacio de la joven señora. ¿Cómo podrían mis cosas pertenecerle? La joven frunció el ceño con expresión confundida y triste. Escuchen esto. ¿Cómo pudo la mansión criar a un sirviente tan desagradecido? Mi hermano me reprendió con dureza. Muyun, el amo ha venido en persona. Si sigues siendo desagradecido, la familia Zhou te renegará. La joven permaneció inmóvil en su asiento. Pero sus 2 sirvientas se acercaron, una a cada lado, agarrándome e intentando quitarme la bolsa. Luché desesperadamente, gritando ayuda. La joven estaba tan enojada que se puso roja. Rápido, cúbrete la boca. ¡Ay, qué vergüenza! Grité aún más fuerte: ¡ay, ay, ay! Una criada del palacio me tapó la boca, mientras la otra me arrebataba con fuerza la bolsa de tela que contenía las flores blancas como la nieve. La joven quedó satisfecha. Miró los pétalos blancos como la nieve en la bolsa y le dijo a su hermano: debemos agradecerle una vez más a Zhou, el guardia. Sus ojos claros como el agua de otoño, se volvieron hacia su hermano y le dijo en voz baja: todo lo que has hecho por mí, lo he guardado siempre en mi corazón. La joven solo había dicho unas palabras de agradecimiento, pero su hermano estaba tan emocionado como si hubiera bebido vino falso, con los ojos brillantes. Todo esto es lo que debe hacer un sirviente. Su hermano hizo una reverencia. Mi joven ama puede estar tranquila, sin duda disciplinaré a esta chica como es debido en el futuro. El hermano escoltó a la joven de vuelta al palacio, dejándome empapada y abandonada en el suelo, sin que nadie se preocupara por mi bienestar. En cuanto sus figuras desaparecieron por completo, me puse de pie de un salto y corrí de vuelta a la cómoda como el viento. ¿Yin Lao me había estado esperando mucho tiempo? ¿Por qué llegas tan tarde? ¡Ay, estás completamente empapado! Me sacudí las gotas de agua del pelo y sonreí. No es nada, te puede cazar un lobo sin sacrificar al cordero. Inman ya debe haber sacado el azufaifo de nieve del palacio, ¿verdad? Ya lo han enviado. Le pedí a mi sobrino,
está de guardia en la puerta del palacio, que lo entregara personalmente en tu casa. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de mis labios mientras reía en silencio. Así es, la bolsa de pétalos que se llevaron mi hermano y la joven no era de azufaifo de nieve, sino los auténticos pétalos de azufaifo de nieve que ya le había dado a Inmama antes, pidiéndole que me ayudara a sacarlos del palacio. Después recogí algunos pétalos blancos del jardín imperial, los rompí en pedazos y me los llevé, preparándome para cuando mi hermano viniera a buscarme. Sabía que mi hermano no me dejaría escapar. Si no encontraba el loto de nieve conmigo o en mis aposentos, sin duda volvería a vigilar a mi abuela. En ese caso, mejor armaría un gran espectáculo y esperaría a que mordiera el anzuelo. Efectivamente, después de esforzarse al máximo para quitarme el paquete de loto de nieve, mi hermano dejó de molestarme durante mucho tiempo. Siempre que tenía un momento corría a Chenshuasian, incluso si no podía entrar al palacio. Escuchar noticias sobre la joven fuera de los muros del palacio lo hacía muy feliz. Desafortunadamente esta vez mi hermano no pudo disfrutar de su felicidad por mucho tiempo. La joven usó mis pétalos falsos de loto de nieve para preparar un jugo de pétalos, que se aplicaba en la cara a diario. No solo no logró atenuar las cicatrices, sino que también le provocó una erupción de pequeñas protuberancias rojas. Mi hermano fue citado para ser interrogado. La joven solía ser tan tranquila como un crisantemo, pero con su apariencia tan arruinada, no pudo evitar entrar en pánico. Su voz se volvió estridente. Zhou Shufeng, ¿es esta tu lealtad? Mi hermano también entró en pánico, con lágrimas en los ojos. Revisé varios textos antiguos, y el azufaifo de nieve efectivamente tiene efectos que desvanecen las cicatrices. A menos que este azufaifo de nieve sea falso. Antes de que pudiera terminar, la joven se enojó tanto que agarró un libro y se lo lanzó. Me dijiste que tu hermana recibió azufaifo de nieve personalmente de la emperatriz. Ahora me dices que es falso. La joven estaba furiosa, pero tras reflexionar, sus ojos se llenaron de sospecha. Zhou Shufeng, ¿será que otro palacio te ha sobornado para hacerme daño? El hermano mayor se arrodilló con un golpe sordo. Mi señora, por favor, discierna la verdad. Aunque muriera, jamás te traicionaría. Desde que la joven entró en el palacio, su hermano había usado su autoridad como guardia para ayudarla de diversas maneras. Incluso cuando la joven quería dañar en secreto a concubinas de otros palacios, solo necesitaba llamar a su hermano y darle una sutil pista, y él se convertía inmediatamente en su secuaz, cometiendo estos actos sucios por ella. Al recordar todos los favores que su hermano le había hecho en el pasado, la voz de la joven se suavizó. Dio un paso adelante para ayudarlo a levantarse y dijo, estaba cegada por la ira y no debí haber sospechado de ti. Todos en este palacio me traicionarán, pero creo que tú, Zhou, jamás lo harás. Las tiernas palabras de la joven hicieron llorar a su hermano. En cuanto salió del pabellón de agua de manantial, corrió al mueble de ropa para ajustar cuentas conmigo. Cuando mi hermano irrumpió en el mueble de ropa, yo estaba jugando con dos criadas, retorciendo cuerdas. Mi hermano, consumido por la ira, no se molestó en atenderlos. Me agarró del cuello y gritó, Zhou Muchuan, ¿estás causando problemas a propósito? Lo miré confundido. ¿Qué? No finjas. Ya lo he investigado. La abuela se ha curado por completo. ¿Cambiaste el azufaifo de nieve? Esta vez, no solo me engañaste a mí, sino también al joven amo. Ahora el joven amo tiene un sarpullido en la cara. Mereces morir 1000 veces. Me eché a llorar. Con cara de terror, ¿me guarda rencor la señora Yao? Solo quería curar la enfermedad de mi abuela. No pretendía engañar a nadie. Hermano, tú y la señora Yao sois muy unidos. ¿Podrías persuadir al joven amo para que me perdone la vida? Mi hermano estaba a punto de seguir regañándome cuando de repente se fijó en la falda larga azul cielo que acababa de bordar. El dobladillo estaba densamente delineado con hilo plateado, y cuando la luz del sol lo iluminaba, parecía olas infinitas. Mi hermano preguntó, ¿qué es esto? Respondí apresuradamente, la noble consorte Son del Palacio Chane llamó al médico imperial para que examinara la enfermedad de mi abuela. Agradecido por tal bondad, pensé en bordar un vestido para obsequiarle a la noble consorte. La expresión de mi hermano se ensombreció de inmediato.
Todos sabían que la concubina Son era la más veterana y la favorita, mientras que la joven era una estrella en ascenso. Ambos eran los favoritos del emperador en el palacio. Por lo tanto, era natural que fueran enemigos acérrimos. Ahora, no solo le había regalado a la joven un loto de nieve falso, sino que también le había bordado un vestido a su enemigo. Mi hermano estaba furioso. Me arrebató el vestido de las manos. No discutiré contigo, pero si quieres vivir, aléjate del palacio de la alegría eterna. Llevaré la falda al pabellón de aguas termales para ayudar a la joven ama a calmarse y evitar que mueras. Corrí tras mi hermano, pero no pude alcanzarlo y solo pude observar con impotencia cómo se llevaba la falda. Cuando regresé secándome las lágrimas, las dos criadas que habían estado jugando conmigo ya estaban pálidas de ira. Lloré, no pude salvar la falda. Por favor, dile algo a la emperatriz viuda por mí, y le haré una mejor en el futuro. Si bien estas dos chicas parecían comunes, sus orígenes distaban mucho de serlo. Ambas eran sirvientas en el palacio de la emperatriz Son. La emperatriz Son tenía muchas sirvientas a su cargo, y yo había elegido deliberadamente a estas dos, que eran las más chismosas, para que se hicieran amigas de antemano. Las invité a jugar conmigo cuando no estaban de servicio. Efectivamente, después de solo unos días, mi hermano vino a confrontarme. Toda la escena fue presenciada por estas dos sirvientas del palacio, quienes ahora están sumamente disgustadas. Hermana de Muyun, no es tu culpa. Fue tu hermano quien lo tomó a la fuerza. ¿Pero por qué te obligó a entregarle tu falda a Chen Shuaxian? Nunca has servido allí. Me sequé las lágrimas y dije, yo tampoco lo sé. Según las reglas, como mi hermano y yo trabajamos en el palacio, debemos tratar a todos los maestros por igual. Pero mi hermano siempre ha insistido en que favorezca a Chen Shuaxian, obligándome a darle primero todo lo bueno a Yao Giren. Las dos jóvenes doncellas intercambiaron miradas, con una mirada llena de malicia. Fingí no tener ni idea y les di las bolsas bordadas a mano que había hecho. Luego los despedí del almacén de ropa y los vi correr hacia el palacio Chane. No pude evitar sonreír. Sin duda le darían esta información a la emperatriz. Después de eso el palacio experimentó un inusual periodo de paz. La joven se quedó en el pabellón de agua de manantial, curándose el rostro. La mansión aún conservaba algunos contactos y encontró a un médico famoso con un remedio especial para la joven, aunque no tan efectivo como la rosa de nieve. Después de 2 meses, las cicatrices del rostro de la joven se fueron desvaneciendo poco a poco. Aproveché ese tiempo para bordar una falda nueva con 100 mariposas y flores para la concubina imperial. El vestido era de una belleza exquisita, con mariposas y capullos que parecían cobrar vida. La emperatriz consorte estaba encantada. Siempre había admirado mi artesanía y a menudo me recompensaba con puñados de semillas de melón dorado. Al enterarse de la enfermedad de mi abuela, incluso envió a su médico de confianza de la corte a nuestra casa para que la tratara. Las dos jóvenes doncellas de palacio me habían elogiado ante la emperatriz consorte, quien, con buen humor, me preguntó, ¿estarías dispuesta a venir al palacio Chane a servirme? Regresé para hablarlo con In Lan-yong, quien se alegró muchísimo por mí. Me contó que la emperatriz Son había sido doncella de palacio y que, a pesar de su ascenso a la fama, nunca había olvidado sus raíces, aunque las demás concubinas del harén decían que era despiadada. Ninguna de las sirvientas tenía una sola palabra mala que decir sobre ella. Si pudiera servir en su palacio, sin duda tendría un futuro brillante por delante. Los demás bordadores de la oficina de ropa también se alegraron por mí y me dieron muchos regalos, con la esperanza de que si me convertía en el favorito de la emperatriz, también los cuidaría. Sin embargo, antes de que pudiera llegar al palacio Chane con mis maletas, mi hermano mayor me interceptó. No había nadie alrededor, y la expresión de mi hermano era sombría. ¿No sabes que el palacio Chane y el pabellón Chensue son enemigos acérrimos? Claro que lo sabía. Al ver que no mostraba remordimiento, mi hermano se enfureció aún más desde que pudiste dejar la oficina de ropa. ¿Por qué no fuiste a servir al pabellón de agua de manantial de la joven? ¿Sabes que la joven se enteró de que fuiste al palacio Chane y se sintió desconsolada? Siente que el vínculo de amo-sirviente que una vez compartimos fue en vano, incluso si fuiste a servir a otro palacio. ¿Por qué elegiste el palacio Chane? La emperatriz consorte es despiadada y cruel. Estás ayudando al enemigo, no terminarás bien.
En ese momento dejé de fingir y me burlé. Así que la dama Yao es tan cercana a mí. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no me dio dinero para medicinas cuando mi abuela enfermó gravemente? Y cada vez que entregábamos ropa a los señores de otros palacios, todos recibíamos propina, pero ella solo nos miró con frialdad, como si le debiéramos algo. Mi hermano montó en cólera y gritó: «Solo piensas en esa pequeña recompensa. Con razón el joven amo, tan noble, no te mira. Ahora que formo parte del séquito de Song Yifei, mi hermano no se atreve a tratarme con la misma dureza que antes». Me fulminó con la mirada un par de veces antes de darse la vuelta para consolar a la joven de Chen Shuexian. Al observar su retirada, me burlé para mis adentros. Hermano, atesora estos últimos momentos de cariño con la joven, pues tus días de consuelo están contados. El invierno había pasado y la primavera había llegado. Ese día, el emperador ofreció un banquete primaveral en el jardín imperial con sus concubinas de alto rango. Como doncella de palacio de Song Yifei, yo también estaba allí para atenderla. Después de 3 rondas de vino, de repente oí el sonido de instrumentos de cuerda, seguido de una figura con túnica azul cielo que emergía con gracia entre las flores. Era nada menos que la joven ama. Llevaba el vestido largo azul cielo que mi hermano me había quitado. Su dobladillo ondeaba como el agua, danzando entre las flores al son de la música. Era realmente hermosa, como un hada caída del cielo. Las demás concubinas presentes tenían expresiones de disgusto. Antes intentamos competir por el favor del emperador, pero nos menospreciaba. Es la más arrogante y distante. ¿Por qué vendría aquí a bailar después de meses sin ver al emperador? La emperatriz sonrió y tomó una uva de mi mano sin decir palabra. Después del baile, la joven se acercó al emperador y le hizo una reverencia con gracia. Su humilde servidor no ha visto al emperador en muchos días. Pensando en el día y noche al saber que el emperador estaba aquí hoy para disfrutar de la primavera, organicé este baile para alegrarlo. Ahora que el baile ha terminado, su humilde sirvienta se despedirá. La joven terminó de hablar y se levantó para marcharse. Esta táctica de fingir reticencia y luego retirarse dejó a las demás concubinas con los ojos en blanco exasperadas. Desafortunadamente el emperador se dejó influenciar fácilmente por tales tácticas y la hizo regresar. Youe, ya que has venido, por favor, siéntate y hazme compañía. La joven no había recibido el favor del emperador durante varios meses debido a la cicatriz en su rostro. Al oír sus palabras, se le llenaron los ojos de lágrimas y se sentó de inmediato junto al emperador. Mientras la joven y el emperador intercambiaban miradas tiernas, la emperatriz habló de repente. Sonrió dulcemente y dijo: «El baile de Youe me ha fascinado. Sin embargo, tengo una pregunta. A este banquete de primavera solo nos invitaron a mí, a Sufei y a Jinfei, las concubinas de alto rango. El emperador ordenó específicamente que no entraran otras personas. ¿Cómo logró entrar Youe?» Al oír esto, la expresión del emperador cambió ligeramente de inmediato. Para ser justos, el baile de la joven era ciertamente hermoso, pero la persona que la hizo entrar fue, sin duda, negligente. La consorte imperial dijo: «La seguridad del palacio es de suma importancia. Hoy fue Lady Youe quien pudo entrar, pero, ¿y si mañana era otra? Este asunto atañe a la seguridad del emperador. No debemos ser descuidados». Como alguien que había sido favorecido por el emperador durante muchos años, las palabras de la consorte imperial le hirieron en el punto justo. Debes saber que en los últimos años, el emperador había sido atacado por asesinos en el palacio varias veces, y aún se sentía inquieto. El emperador frunció el ceño y preguntó con voz grave: «¿Quién es el responsable de custodiar el jardín imperial?». Me quedé en silencio pensando, ¿quién más podría ser? Efectivamente, un momento después, un joven eunuco vino a informar. El portero es Zhou Shufeng, de la Guardia Imperial. La joven se dio cuenta de que la situación estaba empeorando. Esta gran exhibición de favoritismo podría quedar en nada. Rápidamente tiró de la manga del emperador y habló en voz baja. Zhou, el guardia, vio cuanto anhelaba al emperador y por bondad, me permitió entrar a regañadientes al jardín imperial. Por favor, perdone a Zhou, el guardia imperial, en honor a mi eterna devoción. La joven era de noble carácter y rara vez se permitía demostraciones públicas de afecto. El emperador, que acababa de quedar cautivado por su baile, sintió un instante de compasión.
Muy bien, lo perdonaré por esta falta de deber, pero no se repetirá. La emperatriz viuda dejó su copa de vino y su expresión se enfrió. ¿Acaso la misericordia de la Guardia Imperial se debió a su devoción al emperador, o a su extraordinaria relación? Ante estas palabras, la joven palideció. Emperatriz viuda, ¿cómo se atreve a hablarme así? La emperatriz consorte se levantó y se arrodilló ante el emperador. Su Majestad, corren rumores en el palacio de que la dama Yao y Zhou Shufeng tienen una relación inusual. Siempre creí que eran infundados. Pero al ver que Zhou Shufeng se arriesgaba a ser castigado por incumplimiento del deber solo por dejar entrar a la dama Yao, ahora temo que los rumores no sean del todo infundados. La expresión del emperador se ensombreció. Siempre había sido un hombre desconfiado. Que Zhou Shufeng comparezca. Su hermano también compareció. En cuanto se arrodilló, exclamó: Su Majestad, por favor, juzgue con justicia. Soy inocente de cualquier delito contra Lady Yao. Nunca le he mostrado favoritismo. Antes de que pudiera terminar, un joven palacio creado por el lado de la emperatriz se burló. ¿Sin favoritismo? Lo vimos con nuestros propios ojos. Obligaste a Mu Jin a entregarle el vestido Tianshui Qinglong, originalmente destinado a la emperatriz, a la dama Yao. Ahora lo lleva puesto. La joven se mordió el labio con lágrimas en los ojos. Se retorció el dobladillo de la falda y balbuceó: Esto fue ofrecido voluntariamente por la oficina de ropa. La emperatriz viuda regañó a la joven doncella de palacios: Demándame. ¿Qué haces hablando aquí? No tienes ningún sentido del decoro. La joven doncella se disculpó rápidamente. Tras un breve intercambio de palabras entre la señora y la sirvienta, la emperatriz consorte finalmente se volvió hacia mí con una leve sonrisa: Mu Jin, ya que este asunto te involucra a ti y Zhou Shufeng es tu hermano mayor. Deberías explicarlo tú mismo. Asentí y me arrodillé en el centro del pasillo. Mi hermano me miró con los ojos llenos de esperanza. Debió pensar que yo era su propia hermana, que compartía sus alegrías y tristezas, y que sin duda haría todo lo posible por protegerlo en esta crisis. Pero en realidad, ya lo había decidido. No podía olvidarlo en mi vida anterior. Mi hermano tomó el loto de nieve que encontré para mi abuela y se lo dio a la joven. Mi abuela tosió sangre en pleno invierno y murió antes de que llegara la primavera. Tras la venta de nuestra casa ancestral en la antigua aldea, mis padres tuvieron que ir a la aldea para ganarse la vida, donde fueron regañados y golpeados por el jefe de la aldea. Ese otoño ambos contrajeron tuberculosis y fallecieron. Y yo, tras escapar por poco de los rebeldes, fui abandonado por mi hermano en la calle y morí de hambre y frío. Estos sucesos me hicieron comprender que los sentimientos de mi hermano por la señora destruirían a toda nuestra familia. Por lo tanto, no tuve más remedio que actuar primero. En ese momento, en el gran salón, hice una profunda reverencia al emperador. Su Majestad, las intenciones de Zhou Shufeng hacia la dama Yao son ciertamente impuras. En cuanto se pronunciaron estas palabras, la sala quedó en silencio. Mi hermano Zhou Muyun se abalanzó sobre él. ¿Cómo te atreves? 2 eunucos fornidos lo sujetaron por ambos lados y le taparon la boca a la fuerza. Me arrodillé y dije: Zhou Shufeng ha obligado al sirviente varias veces a entregarle objetos destinados a otros palacios a la dama Yao. Incluso el azufaifo de nieve que la emperatriz viuda me regaló personalmente para salvar la vida de mi abuela, fue casi arrebatado por mi hermano para tratar la apariencia de la joven. Yao Girin se desesperó. Con lágrimas en los ojos, me señaló con lástima: Mu Jin. Eres la hermana menor de Zhou el guardia. ¿Cómo pudiste difamar así a tu hermano mayor? Mantuve la frente en alto y dije: desde que entré en palacio, soy ante todo una doncella de la ciudad prohibida, y solo entonces la hermana menor de mi hermano. La lealtad y la piedad filial son lo primero, la lealtad antes que la piedad filial. Si le ocultara la verdad al emperador por afecto familiar, sería un crimen que merecía la muerte. Estas fueron las palabras que me había enseñado en mi vida anterior, y ahora por fin se las había devuelto. Los ojos de mi hermano ardían de rabia y me odiaba con todas sus fuerzas. Pero al fin y al cabo, lo más importante era limpiar su nombre. Solo podía usar todas sus fuerzas para liberarse de los eunucos que lo sujetaban y postrarse desesperadamente. Su Majestad, por favor, vea con claridad.
Antes de que la dama entrara en palacio, yo era sirviente en la mansión. Todo esto se debe a mi lealtad a la dama. Nunca he tenido la menor idea de una relación personal. La emperatriz viuda habló con frialdad. Ai Shizou el guardia nunca albergó sentimientos personales, porque pregonó su inocencia ante Yao, la noble dama, nada más entrar. Mi hermano no lo entendió al principio. Pero después de un momento comprendió lo que se había insinuado y se quedó en blanco. La sangre se le subió a la cabeza. Cuando lo trajeron antes nadie le había preguntado sobre sus crímenes, pero él ya había declarado su inocencia respecto a su relación con Lady Yao. Sin embargo, en circunstancias normales, un guardia traído sin interrogatorio previo debería reconocer su propia negligencia. Las palabras que mi hermano soltó dejaron al descubierto su mala conciencia. Incapaz de hablar, solo pudo arrodillarse repetidamente, proclamando su inocencia. El emperador frunció el ceño con incertidumbre. Me miró y susurró: Mu-Yun, este es tu hermano mayor. ¿Crees que es leal o alberga sentimientos personales? Me mordí el labio derramando 2 lágrimas de cocodrilo, y puse una expresión de renuencia a traicionar a mi propia familia. Su Majestad, como hermana menor de Zhou, el guardián, creo que mi hermano actuó por lealtad al joven amo. Sin embargo, también sé que este asunto ha causado revuelo en toda la ciudad. Si lo ocultáramos, dañaría gravemente la reputación de la dama Yao y el nombre de la familia Zhou. Por lo tanto, en mi humilde opinión, lo mejor sería permitir que el Ministerio de Justicia se lleve a mi hermano para investigarlo. Creo que los funcionarios del Ministerio de Justicia son expertos en la investigación de casos. Si realizan una investigación exhaustiva y no encuentran nada, entonces la lealtad de mi hermano a Lady Yao debe ser pura. Mi hermano me fulminó con la mirada. Le temblaban los labios. ¿Cómo podría alguien sugerir enviar a un pariente consanguíneo al Ministerio de Castigos? Zhou Muchuan, qué cruel eres. ¿Cómo podría no hacerlo? En mi vida anterior, fue tu sugerencia la que me envió allí, aunque sentí un poco de alivio. Derramé 2 lágrimas, hermano. Nunca desearía que sufrieras. Pero no hay otra opción. Así, bajo la dirección de la emperatriz, mi hermano fue enviado al Ministerio de Castigos para un severo interrogatorio. Yao Girin fue confinada en Chen Shuexian, y muchos de sus asistentes de palacio también fueron llevados para ser interrogados. Las primeras en presentarse como testigos fueron 2 doncellas de palacio llamadas Yue y Siner. Estas 2 doncellas de palacio no eran otras que las chicas que habían sufrido conmigo en el Ministerio de Castigo en mi vida anterior y que finalmente fueron apaleadas hasta la muerte. Ambas eran muy jóvenes, de tan solo 13 o 14 años. En su vida anterior, les habían lavado el cerebro con la palabra lealtad hasta que se les grabó en la sangre, y murieron sin comprender lo que estaba sucediendo. En esta vida, me acerqué a ellas con anticipación y les aseguré: no se preocupen, solo son sirvientas de palacio encargadas de barrer y vigilar el patio. Si algo le sucede a su amo, no se verán implicadas. Como resultado, Yue y Siner informaron la verdad. Habían presenciado en múltiples ocasiones que Zhou, el guardia, entraba con frecuencia en el pabellón del agua de manantial y se quedaba 1 o 2 horas seguidas. Esto agravó aún más la situación de mi hermano en el Ministerio de Castigos. La situación de Yao también se volvió extremadamente peligrosa. Con la experiencia de mi vida anterior, ya entendía muy bien a Yao. Parecía noble y distante. Pero en realidad, era la persona más egocéntrica imaginable. Si pudiera sacrificar a quienes la rodeaban para garantizar su propia seguridad, lo haría sin dudarlo. Así, una noche, la criada de palacio que servía de asistente personal a Yao Giren usó sus contactos para concertar una reunión con Zhou Sufen. Los ojos de Zhou Sufen se iluminaron de esperanza. ¿Te envió la joven señora a verme? No te preocupes, no revelaré nada. Los ojos de la criada se llenaron de lágrimas. La joven señora está en grave peligro esta vez. Si no podemos disipar por completo las sospechas del emperador, quizá no tenga ninguna posibilidad de recuperar su puesto. El hermano suplicó con vehemencia: ¿cómo podemos disipar sus sospechas? La doncella de palacio se mordió el labio. ¿Acaso Zhou el guardia no dijo una vez que sus sentimientos por la joven ama comenzaron como amo y sirviente en un género trascendente? Si Zhou el guardia ya no fuera un hombre, podría satisfacer plenamente este amor de ahora en adelante, y las sospechas del emperador nunca volverían a surgir.
La doncella de palacio de mayor rango entregó el mensaje y se marchó. Al final, el hermano mayor no decepcionó a la joven ama. Esa noche, mientras los guardias dormitaban, tomó un cuchillo y se castró. El hermano mayor había subestimado el peligro de la castración. Los especialistas del palacio que realizaban tales procedimientos con eunucos tenían una puntería precisa. Sin embargo, el hermano mayor carecía de experiencia y no tomó medidas para detener la hemorragia. Afortunadamente, los guardias se despertaron con los gritos y llegaron a tiempo para revisarlo. De lo contrario, se habría desangrado en un abrir y cerrar de ojos. Aunque fue descubierto a tiempo y recibió atención médica, el hermano mayor permaneció inconsciente durante medio mes. Sin embargo, esta misericordia del emperador le valió la liberación del Ministerio de Castigos. Cuando mi hermano recuperó el conocimiento, se encontró acostado en una cama en una habitación apartada. Con gran esfuerzo, abrió los ojos y vio a una mujer vestida de seda y adornada con joyas sentada no muy lejos. Señorita, mi hermano se sintió profundamente conmovido, jamás imaginó que la joven había venido a velar por él personalmente. Sonreí y destrocé su ilusión. Hermano, soy yo. Ahora soy una doncella de palacio de primera clase junto a la emperatriz, con una vida cómoda en cuanto a comida, ropa y alojamiento, aunque esté sentada en esta humilde habitación. Mi cabello estaba adornado con brillantes horquillas de perla, y tintineantes brazaletes de jade adornaban mis muñecas. Al ver que mi hermano me observaba, sonreí levemente y dije, ¿qué pasa? ¿No me reconoces ahora que he alcanzado prominencia en el palacio? ¿Te has vuelto loco de alegría? Mi hermano se quedó mirando fijamente por un momento, luego escupió una maldición, Jomujuin. Traidor. Traicionaste a tu amo por la gloria. Pisoteaste a la joven para alcanzar la riqueza y el poder con la emperatriz viuda. Espera y verás cuando la joven recupera su favor. Tu castigo vendrá. No me enojé. Solo pregunté lentamente, ¿sigues esperando para servir en el palacio de la joven dama? Cuando ella ascienda al poder, podrás ascender con ella. Mi hermano se burló. No soy como tú. Soy leal a la joven, no por riqueza, sino para estar a su lado. Suspiré con pesar. Sí, pero por desgracia nunca podrás volver a acompañar a la joven. Justo ayer, el emperador la condenó a muerte y la envió al Palacio Frío. Mi hermano se quedó paralizado. Después de un momento rugió, «Mientes. Me engañas». Permanecí sentado. Mi expresión era tranquila. La desesperación llenó los ojos de mi hermano. ¿Por qué? Ya soy un hombre desarraigado. Nunca más podré sentir ningún amor por la joven en esta vida. Porque el emperador seguía. Mi hermano lloró amargamente. Jovencita. Jovencita. Me puse de pie y dije con calma, hermano, la joven fue ejecutada por el emperador por su aventura, pero no fue contigo. En mi vida anterior, fui capturado junto con Yue y Chinger y torturado en el Ministerio de Castigos porque el emperador sospechaba que la joven tenía una aventura con su propio hermano menor. Príncipe y los tres fuimos asesinados o mutilados, pero finalmente convencimos al emperador de la inocencia de la joven. Sin embargo, la verdad es que la joven no era inocente. En esta vida, tras el incidente del banquete de primavera, la emperatriz viuda ordenó registrar el pabellón de agua de manantial de la joven. La búsqueda lo reveló todo, las cartas entre la joven y el príncipe y sus muestras de cariño. En ese momento miré a mi hermano, que parecía fulminado por un rayo, y susurré, ¿por qué estás tan desconsolado, hermano? ¿Será que crees que la joven siente algo por ti? La mirada aturdida de mi hermano se volvió hacia mí. Él realmente lo creía. Pensaba que la joven había entrado en el palacio contra su voluntad, y que jamás podrían estar juntos en esta vida. Por lo tanto, había decidido acompañarla el resto de su vida bajo la apariencia de un sirviente. ¿Cómo es posible, hermano? Dije en voz baja, ¿no viste cómo ella, tan inexperta en costura, tiñó la tela de rojo con su sangre mientras hacía zapatos y calcetines para el príncipe? Comparado con eso, ¿qué te ha dado la joven? Solo unas palabras amables, unas miradas coquetas, nada más. ¡Ay! Pensándolo bien, unas pocas palabras y una mirada bastaron para hacerte hacer recados como un perro. Si yo fuera ella, no necesitaría darle nada más.
En el corazón de la joven, un sirviente barato y útil como mi hermano es probablemente irreemplazable. Mi hermano perdió la mirada y vomitó sangre. Este fue el verdadero golpe que lo mató. Todo el esfuerzo que había hecho fue en vano. Ya no lo miré y me di la vuelta para irme. Mi hermano murió esa noche. Las heridas físicas no fueron fatales. Lo que realmente lo atormentó hasta la muerte fue la desgarradora pérdida de su corazón. Así que ató una cuerda a la viga y se ahorcó. La ciudad prohibida era así. Incluso la muerte de las concubinas se olvidaba rápidamente y ni hablar de la de un sirviente. Fue como una mota de polvo arrojada al mar, sin mover ni una sola onda. Solo mi familia estaba de luto por la muerte de mi hermano. No habían renacido a diferencia de mí, que había cortado por completo los lazos con mi hermano. Sin embargo, las acciones anteriores de mi hermano les habían roto el corazón. Así que, tras un periodo de intenso duelo, mis padres lo asimilaron poco a poco. Además, compré nuestra casa ancestral, la renové y traje a mis padres y a mi abuela a vivir allí. Con la compañía de parientes locales, poco a poco recuperaron la felicidad. Sin los problemas de mi hermano, nuestra familia en esta vida puede considerarse próspera. Continué sirviendo como sirvienta principal del palacio junto a la emperatriz, mientras que Yue y Siner también vinieron de Chengxuexian para trabajar en el Palacio de la Alegría Eterna bajo mi mando. Más tarde, durante la gira del emperador por el sur, me concedieron el título de princesa del condado por salvarle la vida de los rebeldes, y la emperatriz me consideró su hermana adoptiva. Acompañé a la emperatriz consorte durante muchos años, observándola dar a luz y compitiendo constantemente con los recién llegados al palacio. Yin Lao y las bordadoras de la oficina de ropa permanecieron cerca de mí. Algunos fueron a servir en diversos palacios, mientras que otros fueron casados por el emperador. Les envié generosos regalos. El tiempo pasó volando y cumplí 25 años, la edad en la que uno debe abandonar el palacio. Para entonces la emperatriz consorte se había convertido en la emperatriz consorte imperial, y su hijo había sido designado príncipe heredero. La emperatriz consorte imperial me instó a quedarme en palacio y a seguir acompañándola. En realidad, sabía que quedarme era una buena decisión. Una vez que el príncipe heredero ascendiera al trono, la consorte imperial se convertiría en la emperatriz viuda, y yo sería su fiel asistente disfrutando de prestigio, estatus y honor. Incluso el emperador tendría que darme la cara. Pero aún así me arrodillé ante la consorte imperial y le supliqué que me dejara salir del palacio. La consorte imperial reflexionó un momento antes de finalmente aceptar. Muy bien. En esta vida, no tengo esa oportunidad. Ve a contemplar el cielo azul más allá de estos muros rojos por mí. Ella me concedió oro, plata, arrozales y una mansión, concediéndome el honor de regresar a casa. Por fin salí de la ciudad prohibida, respirando aire fresco. No parecía diferente desde dentro del palacio. Sin embargo, todo se sentía diferente. La escena de cuando mi hermano me envió al palacio aún estaba vívida en mi mente. Pero ahora por fin volví a ser yo mismo, ya no era el sirviente de ningún amo. Miré al cielo. Estaba despejado y azul, con solo palomas blancas volando. A partir de ahora me esperarían muchos más días de libertad y felicidad.